El 8 de septiembre de 2022, el mundo se detuvo. Las pantallas de televisión, los teléfonos móviles, las radios de medio planeta interrumpieron su programación habitual para transmitir una noticia que, aunque esperada, cayó como un golpe silencioso en el pecho de millones de personas. Isabel II, la mujer que había gobernado el Reino Unido durante 70 años y 214 días, había muerto en el castillo de Balmoral, en Escocia, a los 96 años de edad. No era una reina cualquiera, era la monarca más longeva de toda la historia británica, la segunda en el mundo entre quienes han ejercido el poder soberano durante un periodo verificable. Y sin embargo, lo que hace que su historia sea verdaderamente fascinante no es la duración de su reinado, sino lo que ocurrió durante él: guerras, escándalos, revoluciones silenciosas, transformaciones sociales, crisis familiares y una modernización de la institución monárquica que nadie habría podido prever cuando una niña de apenas 10 años descubrió, sin haberlo pedido jamás, que algún día usaría la corona más pesada del mundo. Bienvenidos. Hoy comienza un viaje extraordinario por la vida de una mujer extraordinaria. Si quieren participar, dejen en los comentarios cuál creen que fue el momento más difícil que enfrentó Isabel II durante sus 70 años en el trono. Para entender quién fue Isabel II, hay que retroceder mucho más allá de su coronación. Hay que volver a Londres de los años 20 del siglo pasado, a una ciudad que todavía llevaba en la piel las cicatrices de la Primera Guerra Mundial, que aún olía a polvo y a duelo, pero que también bailaba jazz en clubes clandestinos y soñaba con un futuro diferente. En ese Londres, el 21 de abril de 1926, nació en la mansión número 17 de Bruton Street una niña a quien sus padres llamaron Isabel Alejandra María. Su padre era el príncipe Alberto, duque de York, segundo hijo del rey Jorge V. Su madre era Lady Isabel Bowes-Lyon, una mujer de carácter firme, sonrisa cálida y voluntad de hierro, que décadas más tarde sería conocida en todo el mundo simplemente como la Reina Madre. Nadie en ese momento, absolutamente nadie, pensaba que aquella niña llegaría a ser reina. La línea de sucesión estaba clara, y ella ocupaba un lugar secundario dentro de ella. Su tío, Eduardo, príncipe de Gales, era el heredero directo al trono. Era joven, atractivo, carismático, adorado por las multitudes. El destino de la pequeña Isabel parecía trazado de otra manera, un destino de ceremonias protocolarias, de compromisos sociales, de matrimonio aristocrático y vida discreta entre los muros de algún palacio. Pero el destino, como suele ocurrir con quienes terminan escribiendo la historia, tenía otros planes. El mundo en el que creció la pequeña Isabel era un mundo de contrastes violentos. Por un lado, el esplendor de los palacios reales, las cenas de etiqueta, los uniformes bordados en oro y los carruajes tirados por caballos blancos. Por otro lado, las calles de Londres plagadas de desempleados, las colas del pan que serpenteaban durante cuadras enteras, el eco amargo de la Gran Depresión que cruzó el Atlántico desde Estados Unidos y golpeó con fuerza la economía británica a finales de los años 20. Isabel creció mirando ambos mundos desde una posición privilegiada, pero no completamente aislada. Su madre se encargó de que así fuera. Lady Isabel Bowes-Lyon era una mujer que creía en la conexión real entre la familia real y el pueblo, y esa filosofía la transmitió desde temprano a sus dos hijas, Isabel y Margarita, 4 años menor que ella. La infancia de Isabel transcurrió en gran medida en el Royal Lodge de Windsor, una residencia campestre donde las dos niñas montaban a caballo, cuidaban a sus famosos perros corgis y llevaban una vida que, dentro de sus circunstancias, intentaba parecerse lo más posible a la de cualquier familia inglesa de clase alta. Había lecciones de idiomas, de historia, de música, de etiqueta. Había paseos matutinos y lecturas vespertinas. Había una estructura que la duquesa de York consideraba esencial para forjar el carácter de sus hijas. Isabel era conocida desde pequeña por su seriedad precoz, por esa tendencia a observar antes de hablar, a pensar antes de actuar,
a escuchar con una atención que la mayor parte de los adultos que la rodeaban encontraban sorprendente en una niña de su edad. Fue su abuelo, el rey Jorge V, quien primero intuyó algo especial en aquella nieta callada y de mirada firme. Según quienes estuvieron presentes en esas visitas familiares, el rey se refería a ella cariñosamente como su orgullo, y pasaba horas conversando con ella sobre historia, sobre la Commonwealth, sobre el peso y el significado de la corona. Isabel lo escuchaba todo con una seriedad que hacía reír a los adultos, pero en la que había algo más que afectación infantil. Había comprensión y había, aunque nadie pudiera verlo todavía con claridad, una vocación que estaba comenzando a formarse en silencio. Pero antes de que esa vocación pudiera encontrar su lugar en el mundo, la historia intervino de la manera más inesperada y dramática posible. El 20 de enero de 1936 murió el rey Jorge V. Su hijo mayor, Eduardo, ascendió al trono como Eduardo VIII, y durante unos meses el mundo creyó que el futuro de la monarquía británica estaba asegurado. Lo que nadie sabía todavía era que ese mismo hombre, admirado y celebrado, estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría para siempre la vida de su sobrina Isabel, entonces una niña de apenas 10 años. La abdicación de Eduardo VIII fue uno de los escándalos más sonados del siglo XX, no porque implicara crímenes ni traiciones en el sentido político del término, sino porque revelaba una verdad incómoda y poderosa, que incluso los reyes son ante todo seres humanos capaces de elegir el amor por encima del deber. Eduardo VIII estaba enamorado de Wallis Simpson, una mujer estadounidense que ya había estado casada 2 veces. En la Inglaterra de 1936, eso era inaceptable. La Iglesia anglicana, de la que el rey era cabeza suprema, no permitía el matrimonio con divorciadas. El gobierno se negó a apoyar la unión, y Eduardo se encontró ante una disyuntiva sin salida aparente: el trono o la mujer que amaba. El 11 de diciembre de 1936, Eduardo VIII abdicó. En un discurso radiofónico que fue escuchado por millones de personas en todo el mundo, dijo que era imposible para él llevar la carga de la responsabilidad real sin el apoyo y el amor de la mujer que amaba. Fue un momento de enorme dramatismo, pero también el instante preciso en que la vida de Isabel cambió de dirección para siempre. Su padre, el tímido, el tartamudo, el que nunca había buscado el poder, se convirtió en rey bajo el nombre de Jorge VI. Y ella, la niña de 10 años que jugaba con sus corgis en Windsor, se convirtió de la noche a la mañana en la heredera presunta al trono del Imperio Británico. No hay registros directos de lo que Isabel sintió en ese momento, pero quienes la conocieron bien contaron más tarde que la pequeña comprendió la gravedad del asunto con una madurez que dejó a todos perplejos. Su mundo entero cambió, las lecciones se intensificaron, el acceso a la vida pública se amplió gradualmente y la sombra del destino comenzó a alargarse sobre ella de una manera que ya no podía ignorarse. Su padre, Jorge VI, entendió que tenía que prepararla y comenzó a hacerlo con una combinación de amor paternal y rigor institucional que marcaría el carácter de Isabel para el resto de su vida. Mientras tanto, en Europa, las nubes de una nueva guerra comenzaban a acumularse con una velocidad alarmante. Adolf Hitler había llegado al poder en Alemania, el fascismo avanzaba por Italia y España, y la ilusión de paz que el mundo había comprado tras el horror de la Primera Guerra Mundial se estaba desintegrando a ojos vista. Isabel tenía 13 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y esa guerra no sería solo el telón de fondo de su adolescencia. Sería también el escenario donde una joven princesa comenzaría a construir la imagen pública de una futura reina. El 3 de septiembre de 1939, el Reino Unido declaró la guerra a la Alemania nazi. Londres comenzó a prepararse para lo peor. Se distribuyeron máscaras de gas, se oscurecieron las ventanas por las noches para dificultar los bombardeos,
y miles de niños fueron evacuados hacia el campo para alejarlos del peligro. El gobierno sugirió que las princesas Isabel y Margarita fueran enviadas a Canadá para garantizar su seguridad. La respuesta de la reina fue breve y definitiva. Las niñas no saldrían del país sin ella, y ella no saldría sin el rey, y el rey no abandonaría a su pueblo. Ese gesto, tan pequeño en apariencia y tan enorme en su significado simbólico, definió la relación de la familia real con la nación británica durante los años más oscuros del conflicto. Las dos princesas pasaron gran parte de la guerra en el castillo de Windsor, que fue parcialmente preparado para resistir ataques aéreos. Isabel y Margarita participaron en representaciones teatrales navideñas que eran abiertas al personal del castillo, en un intento de mantener la moral alta. Isabel también comenzó a hablar en la radio. El 13 de octubre de 1940, con 14 años recién cumplidos, Isabel se dirigió por primera vez a los niños del Imperio Británico a través de las ondas de la BBC, con una voz firme y serena que contrastaba llamativamente con su corta edad. Dijo que todos los niños del mundo que se encontraban separados de sus familias por culpa de la guerra podían tener la certeza de que el futuro les pertenecía y que el sacrificio del presente no sería en vano. Aquella transmisión fue el primer gran momento público de Isabel, y el público respondió con una emoción genuina. Pero la prueba más significativa de su compromiso con la causa bélica llegó unos años más tarde, cuando cumplió 18 años, y solicitó personalmente unirse al Servicio Territorial Auxiliar, el cuerpo femenino del ejército británico. Su padre intentó disuadirla, argumentando razones de seguridad. Ella insistió, y en febrero de 1945, la princesa Isabel se convirtió en conductora y mecánica militar, aprendiendo a conducir camiones y ambulancias, a cambiar neumáticos y a reparar motores en condiciones de campaña. Era la primera mujer de la familia real que servía activamente en las Fuerzas Armadas, y ese hecho no pasó desapercibido ni para el pueblo ni para la historia. La guerra terminó en mayo de 1945 con la rendición de Alemania. Isabel tenía 19 años. Europa yacía en ruinas. El Imperio Británico, aunque victorioso, estaba profundamente debilitado y a punto de enfrentarse a uno de los mayores procesos de transformación de su historia. Y en medio de todo eso, la joven princesa llevaba ya en el corazón un secreto que sus padres conocían y que el público apenas comenzaba a sospechar. Estaba perdidamente enamorada. El nombre de él era Felipe. Felipe de Grecia y Dinamarca, un joven alto, rubio, de mandíbula firme y ojos azules, que irradiaba una energía casi desconcertante para el ambiente solemne y protocolar de la corte británica. Se habían conocido de niños, en una visita que la familia real hizo a la Academia Naval de Dartmouth en 1939. Isabel tenía 13 años, él tenía 18. Y según los testimonios de quienes estuvieron presentes, la reacción de la princesa fue inmediata, intensa y absolutamente inequívoca. No era una admiración pasajera de adolescente, era algo más profundo, más serio, con esa intensidad tranquila que caracterizaba todo lo que Isabel hacía. Felipe no era un candidato sencillo, era príncipe de una familia real griega que había sido destituida del poder, lo que significaba que era un noble sin reino, sin fortuna propia y con un pasado familiar complicado. Varias de sus hermanas se habían casado con príncipes alemanes, con vínculos en el régimen nazi, lo que generaba tensiones políticas evidentes en la posguerra. El rey Jorge VI no se oponía abiertamente a la relación, pero tampoco la alentaba con entusiasmo. La reina madre tenía reservas más pronunciadas, y la prensa británica, que seguía los movimientos de la princesa con una atención creciente, especulaba sin cesar sobre si aquel marinero apuesto y sin corona era o no era una opción adecuada para la heredera al trono. Pero Isabel no se movió. Durante los años que siguieron al final de la guerra, mientras Felipe servía en la Marina Real
y ambos se veían en ocasiones contadas y siempre vigiladas, la princesa mantuvo su decisión con la misma calma obstinada que definiría décadas más tarde sus posiciones políticas más difíciles. Intercambiaban cartas. Ella guardaba una fotografía de él en su habitación, y cuando finalmente, en julio de 1947, el palacio anunció oficialmente el compromiso entre la princesa Isabel y Felipe Mountbatten, que había renunciado a sus títulos griegos y adoptado la ciudadanía británica, el país entero lo celebró como si fuera una noticia que ya sabía de antemano y que había estado esperando con paciencia. La boda se celebró el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. Era un momento de austeridad nacional. El racionamiento de posguerra todavía estaba vigente, y el gobierno había tenido que otorgar cupones especiales adicionales para que el vestido de la novia pudiera confeccionarse. Pero el pueblo salió a las calles en masa. Era como si la nación entera necesitara ese instante de alegría y esperanza después de años de oscuridad. Isabel llegó a la abadía con un vestido de satén marfil bordado con estrellas y flores de azahar, diseñado por Norman Hartnell, y cuando intercambió votos con Felipe ante el mundo entero, parecía que no era solo una boda lo que estaba ocurriendo, era la promesa pública de un futuro. Los primeros años del matrimonio fueron, para Isabel, una rareza que no volvería a repetirse en toda su vida, años de relativa normalidad. Felipe siguió sirviendo en la marina y fue destinado a Malta, donde la pareja vivió durante periodos prolongados en una casa alquilada, sin el peso omnipresente del protocolo real. Isabel aprendió a conducir ella misma al mercado, a ir de compras sin escolta visible, a vivir algo parecido a la vida que llevaban otras esposas de oficiales navales en la isla. Fue, según ella misma recordaría con nostalgia décadas más tarde, el único tiempo de su vida adulta en que se sintió verdaderamente anónima. En noviembre de 1948 nació Carlos, su primer hijo. 2 años después, en agosto de 1950, llegó Ana. La familia parecía completarse con esa combinación de vida pública y privada que Isabel había conseguido equilibrar con más gracia de la que nadie esperaba. Pero ese equilibrio era frágil, sostenido por la salud de un hombre que todos en la corte sabían que estaba deteriorándose a un ritmo inquietante. El rey Jorge VI había empezado a enfermar seriamente durante los años de la guerra. El estrés del conflicto, el peso de una responsabilidad que nunca había buscado y el tabaquismo crónico habían dañado sus pulmones de manera irreversible. En 1951 le fue extirpado un pulmón. Los médicos hablaban en privado de lo que en público nadie se atrevía todavía a pronunciar. La princesa Isabel comenzó a asumir cada vez más funciones reales en representación de su padre, viajando en su nombre, representando a la corona en ceremonias oficiales, recibiendo a jefes de Estado con una soltura que sorprendía a sus interlocutores. El 6 de febrero de 1952, el rey Jorge VI murió en el castillo de Sandringham mientras dormía. Tenía 56 años. Isabel se encontraba en Kenia, en plena gira oficial, descansando en una cabaña de madera elevada entre las copas de los árboles, conocida como el árbol de los treetops, cuando llegó la noticia. Según la leyenda que rodea ese momento, subió a ese árbol siendo princesa y bajó siendo reina. Tenía 25 años. El reinado más largo de la historia británica acababa de comenzar en silencio, en la oscuridad de la noche africana, sin fanfarrias ni coronas, solo con el peso inmediato y brutal de una responsabilidad que no tenía vuelta atrás. El regreso al Reino Unido fue sobrio, lleno de una dignidad que los observadores de la época describieron como extraordinaria en una mujer tan joven. Isabel descendió del avión en Londres, ataviada de negro riguroso, con una expresión serena que muchos interpretaron como frialdad y que en realidad era otra cosa. Era la concentración de quien sabe exactamente lo que le espera y ha decidido enfrentarlo sin parpadear. La recibieron el primer ministro Winston Churchill,
el líder de la oposición Clement Attlee y otros dignatarios. Churchill, que había conocido a reyes y presidentes durante más de medio siglo de vida política, dijo después en privado que la joven reina le había impresionado de una manera que no esperaba. Había en ella, dijo, una serenidad que no era indiferencia, era fortaleza. Los meses que siguieron estuvieron dominados por los preparativos para la coronación, que fue fijada para el 2 de junio de 1953. Ese periodo fue también el de las primeras tensiones internas de su reinado. Había disputas sobre el nombre de la Casa Real. Los consejeros de la reina insistían en que debía seguir siendo la Casa de Windsor, mientras que Felipe argumentaba que sus hijos deberían llevar el apellido Mountbatten. Isabel terminó confirmando el nombre de Windsor, lo que generó en Felipe un resentimiento que tardó años en disolverse. También hubo que lidiar con la situación de la princesa Margarita, que estaba enamorada del comandante Peter Townsend, un hombre divorciado, lo que la Iglesia y el gobierno consideraban inaceptable para una miembro de la familia real. El 2 de junio de 1953, la abadía de Westminster volvió a ser el escenario de un momento histórico. Por primera vez en la historia, la coronación de un monarca británico fue transmitida en directo por televisión, llegando a millones de hogares en todo el Reino Unido y en otros países. Fue una decisión que Isabel tomó contra el consejo de varios de sus asesores, que consideraban que la solemnidad del ritual no era compatible con la pantalla doméstica. Ella insistió, y esa insistencia resultó ser uno de los gestos más inteligentes de su larguísimo reinado. La coronación televisada convirtió a la monarquía en un espectáculo accesible a toda la nación, democratizando simbólicamente una institución que durante siglos había sido puro misterio y distancia. La ceremonia duró más de 3 horas. Isabel apareció en el interior de la abadía, vestida con un traje bordado con los emblemas florales de los países de la Commonwealth, diseñado una vez más por Norman Hartnell. El arzobispo de Canterbury le colocó sobre la cabeza la corona de San Eduardo, que pesa más de 2 kilos, y que ella describió privadamente, según sus damas de honor, como algo que exigía caminar sin mover el cuello en absoluto. Tenía 27 años, y a partir de ese momento no era solo una reina, era el símbolo viviente de una nación que trataba de redefinirse en un mundo que ya no era el mismo que había existido antes de la guerra. Una de las primeras grandes pruebas internacionales de su reinado llegó apenas 3 años después de su coronación, en una forma que nadie en el palacio había anticipado del todo: la crisis del Canal de Suez. En 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez, que hasta entonces era controlado en gran medida por capitales franceses y británicos. El primer ministro Anthony Eden, sin consultar debidamente a la reina y sin el respaldo de los Estados Unidos, ordenó junto con Francia e Israel una operación militar para recuperar el control del canal. El desastre fue mayúsculo. La presión internacional obligó al Reino Unido a retirarse, Eden tuvo que dimitir, y la imagen de Gran Bretaña como potencia global sufrió un golpe del que nunca se recuperaría completamente. Isabel aprendió de esa crisis algo que convertiría en un principio cardinal de su reinado: la discreción no era debilidad. La Constitución no escrita del Reino Unido le otorgaba el derecho de ser consultada, el derecho de alentar y el derecho de advertir, pero no el derecho de imponer su voluntad a ningún gobierno elegido democráticamente. Esos límites, en lugar de frustrarla, parecieron definirla. Los aprendió no como restricciones, sino como reglas de un juego que ella estaba decidida a jugar mejor que nadie. Mientras tanto, el mundo que la rodeaba cambiaba a una velocidad vertiginosa. Los años 50 daban paso a los 60 con una energía cultural que sacudía los cimientos de todo lo establecido. Los Beatles vendían millones de discos. La minifalda aparecía en las calles de Londres. Los jóvenes cuestionaban la autoridad, las tradiciones y las jerarquías,
con una intensidad que el mundo no había visto desde las revoluciones del siglo XIX. Y la monarquía, esa institución secular y solemne, tenía que encontrar la manera de no quedar enterrada bajo el peso de su propia solemnidad. Isabel respondió a ese desafío no con cambios espectaculares, sino con ajustes graduales y casi imperceptibles. Empezó a aparecer más en televisión. Permitió que se filmaran documentales sobre la vida cotidiana en el palacio. Redujo el número de presentaciones en corte para las debutantes sociales, un ritual que parecía sacado de otra era. Cada uno de esos cambios, pequeño en apariencia, era en realidad una decisión cuidadosamente calculada para mantener la relevancia de la corona en un mundo que ya no toleraba las instituciones que no se adaptaban. En los años 60 y 70, el Imperio Británico completó su transformación en la Commonwealth de Naciones, un proceso de descolonización que supuso uno de los cambios geopolíticos más importantes del siglo XX. Decenas de países que habían estado bajo dominio británico durante generaciones proclamaron su independencia, uno tras otro, en una secuencia que en algunos casos fue pacífica y ordenada, y en otros estuvo marcada por la violencia y el sufrimiento. Kenia, Nigeria, Jamaica, Uganda, Zimbabue, todos esos territorios y muchos más dejaron de ser parte del imperio para convertirse en naciones soberanas. Y sin embargo, la mayoría de ellos eligieron permanecer dentro de la Commonwealth, reconociendo a Isabel II como cabeza de esa asociación voluntaria de naciones. Ese vínculo con la Commonwealth se convirtió en uno de los proyectos más personales del reinado de Isabel. Viajó a todos y cada uno de los países miembros, a menudo en condiciones difíciles y en lugares que sus asesores de seguridad consideraban riesgosos. Entendía que su presencia física era un mensaje en sí mismo, que la relación entre el Reino Unido y esas naciones no era una herencia incómoda al colonialismo, sino algo que podía evolucionar hacia una asociación genuina basada en el respeto mutuo. No todos estaban de acuerdo con esa visión. Había críticos feroces, tanto dentro como fuera de Gran Bretaña, que señalaban las injusticias históricas del imperio con una contundencia que no podía ignorarse. Pero Isabel siguió viajando, siguió estrechando manos y pronunciando discursos, construyendo pacientemente ese edificio diplomático que muchos consideraban una ilusión y que ella trataba como una obligación. En el frente familiar, los años 60 también trajeron alegrías que el protocolo real presentó con la parquedad habitual, pero que el país celebró con el calor de siempre. En 1960 nació Andrés y en 1964 nació Eduardo, completando una familia de 4 hijos que crecieron bajo la doble presión de ser figuras públicas y de intentar al mismo tiempo encontrar su propia identidad fuera del papel que el nacimiento les había asignado. Carlos, el mayor, fue investido príncipe de Gales en una ceremonia en el castillo de Caernarfon en 1969, transmitida nuevamente por televisión ante millones de espectadores. Fue uno de esos momentos en que la monarquía mostraba su capacidad de convertir el ritual en espectáculo, sin perder por eso su dignidad. Los años 70 trajeron consigo uno de los momentos más tensos de la historia reciente del Reino Unido, un periodo en que el país parecía desmoronarse desde adentro bajo el peso acumulado de la crisis económica, los conflictos laborales y la violencia política en Irlanda del Norte. La inflación superaba el 20%, los apagones eléctricos eran frecuentes, las huelgas paralizaban industrias enteras, el desempleo crecía y la amenaza del IRA, el ejército republicano irlandés, no era una abstracción. Era una realidad de bombas y asesinatos que llegó a tocar de manera directa a la familia real en más de una ocasión. En agosto de 1979 fue asesinado Lord Mountbatten, tío de Felipe y figura de enorme peso dentro de la familia real, cuando una bomba colocada por el IRA hizo explotar su barco pesquero en las costas de Irlanda. Mountbatten tenía 79 años y estaba de vacaciones con su familia. 3 personas más murieron en el atentado. El mismo día, en otro lugar de Irlanda del Norte,
murieron 18 soldados británicos en una emboscada. Fue uno de los días más sangrientos del conflicto y sacudió a la familia real con una intensidad que no tenía precedente en las décadas anteriores. Isabel respondió a ese dolor como respondía siempre al dolor, con contención pública y una determinación reforzada en lo privado. Siguió cumpliendo con su agenda, siguió apareciendo en público, siguió siendo el punto fijo alrededor del cual el país intentaba organizarse en momentos de caos. Esa función, la de ancla simbólica de la nación, se fue perfilando cada vez más claramente como el núcleo de su reinado. No era la que tomaba las decisiones políticas, no era la que dirigía los ejércitos ni firmaba los tratados. Era la que permanecía, la que persistía, la que seguía estando ahí cuando todo lo demás parecía tambalearse. En 1977 celebró su jubileo de plata, 25 años en el trono. El país se lanzó a las calles con una espontaneidad que sorprendió incluso a quienes habían organizado los festejos. Había una paradoja en esa celebración. El Reino Unido atravesaba uno de sus momentos más difíciles en términos económicos y sociales, y sin embargo, la gente salía a festejar a su reina con una energía que parecía decir que la continuidad de la monarquía era, en medio de tanta incertidumbre, algo a lo que el país no estaba dispuesto a renunciar. El año 1981 comenzó con dos noticias que en apariencia no tenían nada que ver entre sí, pero que terminarían entrelazándose de maneras que nadie podía prever. En enero, el gobierno de Margaret Thatcher implementaba recortes económicos que generaban una desigualdad creciente y una tensión social que explotarían los disturbios raciales de los meses siguientes en Brixton, Toxteth y otras ciudades. Y en febrero, el Palacio de Buckingham anunciaba el compromiso del príncipe Carlos con Lady Diana Spencer, una joven maestra de guardería de 20 años que miraba a las cámaras con una timidez que el mundo encontró inmediatamente adorable. La boda de Carlos y Diana, celebrada el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo, fue el evento televisivo más visto de la historia hasta ese momento. 750 millones de personas en todo el mundo siguieron la ceremonia en sus pantallas. Diana llegó con un vestido de tafetán marfil con una cola de 7,5 metros que se arrugó completamente dentro del carruaje, pero que igualmente parecía salido de un cuento de hadas. Fue un día de júbilo genuino. Nadie que estuviera mirando podía imaginar que estaba asistiendo al principio de uno de los dramas familiares más devastadores que la monarquía británica había vivido en el siglo XX. Isabel observaba desde su lugar en la catedral con esa expresión suya, imposible de descifrar para quienes no la conocían bien, que podía significar muchas cosas simultáneamente. Años más tarde, a través de testimonios de personas cercanas a la familia, saldría a la luz que la reina nunca terminó de establecer una conexión profunda con Diana, que era demasiado emotiva, demasiado impredecible, demasiado diferente de todo lo que la institución había conocido y sabido manejar. Pero en ese momento, en la catedral llena de flores blancas y de acordes de trompeta, todo parecía posible. 2 meses antes de esa boda, el 13 de junio de 1981, Isabel había experimentado uno de los momentos más aterradores de su reinado. Mientras cabalgaba hacia el desfile de Trooping the Colour, alguien en la multitud disparó 6 tiros en su dirección. Las balas resultaron ser de fogueo. El tirador era un adolescente de 17 años que actuó solo. La reina no fue herida, y la imagen que quedó grabada en la memoria colectiva no fue la del susto, ni la del caos momentáneo que siguió a los disparos. Fue la de Isabel controlando a su caballo asustado con una calma absoluta, sin soltar las riendas, sin perder la compostura, continuando el desfile como si nada hubiera sucedido. Los años 80 estuvieron marcados también por la Guerra de las Malvinas, un conflicto que puso a prueba no solo la determinación militar del gobierno de Thatcher, sino también la posición personal de la reina en un momento de enorme tensión. En abril de 1982,
Argentina invadió las Islas Malvinas, un archipiélago en el Atlántico Sur que el Reino Unido controlaba desde el siglo XIX y que Argentina reclamaba como territorio propio. El gobierno de Thatcher respondió enviando una flota de guerra al otro extremo del mundo. El conflicto duró 74 días y costó la vida a 255 soldados británicos y 649 argentinos. Para Isabel, el conflicto fue también personal, de una manera que el protocolo real nunca permitió que se hiciera completamente pública. Su hijo Andrés servía como piloto de helicóptero en la flota que se dirigía al Atlántico Sur, y durante las semanas que duró el conflicto, la reina vivió esa angustia que solo conocen los padres cuyos hijos están en combate, pero tuvo que vivir esa angustia en silencio, como figura pública incapaz de mostrar vulnerabilidad sin consecuencias institucionales. Andrés regresó sano y salvo, y la victoria militar en las Malvinas, aunque costosa, catapultó la popularidad de Thatcher y reforzó transitoriamente la imagen de un Reino Unido todavía capaz de proyectar poder más allá de sus fronteras. La relación de Isabel con Margaret Thatcher fue uno de los capítulos más intrigantes de su reinado. Eran contemporáneas, ambas mujeres en posiciones de poder en una era dominada por hombres, y sin embargo, más diferentes entre sí de lo que su coincidencia en el tiempo podría sugerir. Thatcher era ideológica, confrontacional, convencida de que la reforma radical era necesaria aunque dejara heridas profundas. Isabel era pragmática, cautelosa, orientada hacia el consenso y la estabilidad. Según fuentes cercanas al palacio, las audiencias semanales entre ambas eran tensas, cargadas de cortesía, pero también de diferencias de fondo que ninguna de las dos expresaba abiertamente, pero que las dos percibían con claridad. La reina, según esas mismas fuentes, tenía reservas sobre las políticas de Thatcher en relación con las sanciones a Sudáfrica por el apartheid y sobre la forma en que el gobierno manejaba la crisis social interna. Nunca habló de ello en público, pero lo pensaba. Si los años 80 habían sido complicados, los 90 resultaron ser la década más oscura del reinado de Isabel, al menos en términos de imagen y cohesión familiar. Todo comenzó a desmoronarse de manera acelerada a partir de 1992, un año que la reina llamó en un discurso público su Annus Horribilis, expresión latina que significa año horrible, con una franqueza que sorprendió a todos, porque Isabel no era conocida por hacer concesiones a la vulnerabilidad personal. Ese año, las relaciones matrimoniales de 3 de sus 4 hijos colapsaron de manera simultánea y espectacular. Carlos y Diana se separaron oficialmente después de años de infelicidad que habían trascendido a la prensa a través de filtraciones y entrevistas veladas. Andrés y su esposa Sarah Ferguson también se separaron, y la princesa Ana, su única hija, se divorció del comandante Mark Phillips. Todo eso ocurrió mientras el castillo de Windsor ardía literalmente. Un incendio devastó 114 habitaciones del castillo histórico en noviembre de ese mismo año, causando daños que tomaron 5 años reparar. Y para añadir una capa más de dificultad, el gobierno anunció que los costos de la reparación tendrían que ser cubiertos en parte con fondos públicos, lo que generó un debate encendido sobre la financiación de la familia real. Pero lo peor estaba por venir. En noviembre de 1995, Diana concedió una entrevista a la BBC, que fue vista por 23 millones de personas solo en el Reino Unido. Habló de la infelicidad de su matrimonio con una apertura que dejó al mundo sin palabras. Habló de su depresión, de sus intentos de hacerse daño, de la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles. Dijo, con una serenidad que resultaba más demoledora que cualquier acusación directa, que en su matrimonio habían sido 3, lo que lo hacía bastante concurrido. La entrevista fue un torpedo dirigido al casco de la monarquía, y el daño fue enorme. Isabel respondió acelerando el proceso de divorcio, que se formalizó en agosto de 1996. Era una decisión dolorosa y sin precedentes, pero la alternativa, mantener un matrimonio roto en el escaparate permanente de la vida real, parecía aún más dañina. Diana conservó el título de princesa de Gales, pero perdió el de Alteza Real.
y el país se dividió en facciones que veían a Diana como una víctima y a la institución como un sistema frío e impenetrable que había triturado a una mujer demasiado humana para sobrevivir dentro de él. El 31 de agosto de 1997, a las 12:15 de la madrugada, hora de París, Diana murió en un accidente de tráfico dentro del túnel del Pont de l'Alma. Tenía 36 años. El coche en el que viajaba junto a Dodi Al-Fayed chocó contra un pilar de hormigón mientras era perseguido por fotógrafos en moto. La noticia tardó unas pocas horas en confirmar lo peor, y cuando lo hizo, algo en el mundo pareció cambiar de temperatura. La reacción pública fue de una intensidad que nadie en el palacio había visto ni remotamente antes. La gente se congregó espontáneamente frente al Palacio de Kensington, que había sido la residencia de Diana, y dejó flores, mensajes, peluches, velas, en una marea de dolor colectivo que creció durante días, hasta convertirse en algo que desbordaba todos los parámetros conocidos del duelo público en Gran Bretaña. El país lloraba sin vergüenza ni contención, y la familia real permanecía en Balmoral, en Escocia, en silencio. Ese silencio fue interpretado como indiferencia, y la reacción fue violenta. La prensa, que durante décadas había servido fielmente a la corona, giró contra ella con una ferocidad que dejó a los asesores del palacio en un estado de desconcierto absoluto. Los titulares preguntaban dónde estaba la reina, por qué no regresaba a Londres, por qué la bandera del Palacio de Buckingham no ondeaba a media asta, por qué la familia permanecía fría y distante mientras el país se desgarraba de dolor. Era la mayor crisis de popularidad de toda su vida. Finalmente, Isabel regresó a Londres. El 5 de septiembre, la víspera del funeral, dirigió un mensaje televisado a la nación que fue redactado y ensayado con mucho cuidado, pero que al mismo tiempo contenía algo que parecía genuino y emocionado. Habló de Diana como de una persona extraordinaria. Habló en nombre de una abuela y no solo de una reina. Y la forma en que el país respondió a ese discurso mostró algo que se confirmaría muchas veces en los años siguientes, que Isabel II tenía una capacidad casi única para sobrevivir a sus propias crisis, aprender de ellas y salir del otro lado con la institución intacta. La muerte de Diana no fue el único golpe personal que Isabel tuvo que absorber en esos años. En febrero de 1998 murió su hermana Margarita, cuya vida había estado marcada por el sacrificio, la diversión excesiva y una relación complicada con la institución que le había negado el matrimonio que quería y nunca le había ofrecido un papel completamente satisfactorio a cambio. Y apenas 6 semanas después, en marzo de 2002, falleció la reina madre, a los 101 años, en el castillo de Windsor, con Isabel a su lado sosteniéndole la mano. La reina madre había sido durante décadas el pilar emocional más visible de la familia real, la mujer que había convertido la fortaleza en un arte de vivir y que había mantenido a la institución unida durante los momentos más difíciles del siglo XX. Su muerte fue sentida profundamente, pero el luto por ella, a diferencia del luto por Diana, fue sereno, casi tranquilo, como el duelo por alguien que ha vivido plenamente y se marcha en paz. Para Isabel, sin embargo, perder a su madre y a su hermana en el mismo año fue un golpe de una intensidad personal que solo sus personas más cercanas pudieron calibrar. Y sin embargo, el reinado continuaba. Los años siguientes estuvieron marcados por la celebración del Jubileo de Oro en 2002, 50 años en el trono, que generó unas celebraciones masivas a las que el país respondió con un entusiasmo que sorprendió incluso a quienes habían organizado los festejos. El concierto en los jardines del Palacio de Buckingham, con músicos que iban desde Brian May hasta Paul McCartney, fue transmitido a todo el mundo y mostró una monarquía que no temía mezclarse con la cultura popular de su tiempo. Isabel apareció en el balcón del palacio ante una multitud que llenó el mall de extremo a extremo, y miró a toda esa gente con esa expresión suya, mezcla de emoción contenida y satisfacción profunda,
que era la forma en que ella dejaba ver, brevemente, lo que sentía de verdad. El siglo XXI trajo consigo desafíos que la institución monárquica nunca había enfrentado con esa combinación particular de urgencia y visibilidad. Las redes sociales comenzaron a cambiar la manera en que el mundo veía a las familias reales, eliminando los filtros que durante generaciones habían mantenido una distancia controlada entre los palacios y el público. Los tabloides habían sido invasivos durante décadas, pero las redes eran otra cosa, inmediatas, globales, imposibles de contener. Y en ese nuevo entorno, cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier imagen podía desencadenar una tormenta en cuestión de horas. Isabel respondió a ese desafío con su táctica habitual, adaptación gradual sin renunciar a la esencia. La familia real abrió cuentas en plataformas digitales. Se produjeron más documentales, más entrevistas cuidadosamente seleccionadas, más momentos de aparente cercanía con el público. Al mismo tiempo, la reina mantuvo con una firmeza casi obstinada sus principios de no intervención en la política partidista, de discreción sobre su vida emocional y de continuidad en el ejercicio del deber como valor fundamental. En 2011, la boda del príncipe Guillermo con Catherine Middleton fue otro de esos momentos que el mundo detiene para mirar hacia Londres. Era la primera boda real de esa escala desde la de Carlos y Diana, y el contraste entre ambas fue inevitable y significativo. Guillermo y Catalina parecían más cómodos el uno con el otro, más iguales en temperamento y disposición, más preparados para la vida que les esperaba. El mundo lo celebró con una alegría que tenía algo de alivio. La monarquía podía producir también historias felices. Pero las tormentas no habían terminado. El escándalo en torno al príncipe Andrés, vinculado al caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, llegó a dominar los titulares a partir de 2019 con una virulencia que obligó a Andrés a retirarse de sus funciones públicas. Y en 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su retirada de las funciones reales de primera línea, mudándose primero a Canadá y luego a California, en una ruptura que para muchos simbolizaba no solo una crisis familiar, sino un fracaso de la institución para adaptarse a una persona que, a diferencia de Diana, no estaba dispuesta a sufrir en silencio. La pandemia de COVID-19 llegó al Reino Unido en los primeros meses de 2020 con la misma brutalidad con que llegó al resto del mundo. Los hospitales se colapsaron, los muertos se contaban por decenas de miles, y el país entró en un confinamiento que transformó la vida cotidiana de una manera que nadie había experimentado desde la Segunda Guerra Mundial. Isabel, que en ese momento tenía 93 años, se retiró al castillo de Windsor junto a Felipe, siguiendo el protocolo de seguridad establecido por los médicos de la Casa Real. El 5 de abril de 2020, en la noche del Domingo de Ramos, Isabel dirigió un mensaje televisado a la nación desde el castillo de Windsor. Estaba sola frente a la cámara, vestida de verde claro, sin más adornos que su brocha habitual. Habló de la pandemia con sencillez y con una claridad que pareció cortar directamente a través de la confusión y el miedo del momento. Dijo que quienes vendrían después de ellos dirían que los británicos de esa generación habían sido tan fuertes como cualquier otra generación anterior. Y citó, sin nombrarlo directamente, el estribillo de la canción que Vera Lynn había hecho famosa durante la Segunda Guerra Mundial, diciendo que se volverían a encontrar. Fue el momento más emocionalmente poderoso de todo el confinamiento para millones de personas. Pero incluso mientras el país se lanzaba a vitorearla, dentro del castillo la situación era complicada en un nivel íntimo y silencioso. Felipe tenía 99 años y su salud se deterioraba de manera visible. Llevaba décadas sufriendo problemas cardíacos y otras dolencias que la edad amplificaba. En febrero de 2021 fue hospitalizado para una intervención cardíaca, y el 9 de abril de 2021 Felipe murió en el castillo de Windsor, a los 99 años, apenas 2 meses antes de cumplir los 100. La imagen de Isabel en el funeral de Felipe se convirtió en una de las fotografías más icónicas de su reinado,
se sentó sola en el banco de la capilla de San Jorge, en Windsor, separada del resto de la familia por las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia. Vestida de negro, con la mascarilla puesta, mirando al frente con esa expresión que no era indiferencia ni era frialdad, sino una concentración sostenida durante décadas en no dejar que el dolor personal interfiriera con la función pública. 73 años de matrimonio terminaban así, en silencio, en la soledad impuesta de una pandemia. Había una dignidad en esa imagen que el mundo miró con una mezcla de compasión y asombro. Los últimos meses del reinado de Isabel estuvieron marcados por una salud que se deterioraba visiblemente, aunque el palacio continuaba minimizando la gravedad de la situación. Comenzó a usar bastón en público, lo que para quienes la habían seguido durante décadas fue una señal inequívoca. Isabel jamás habría accedido a ese detalle si la necesidad no hubiera sido absoluta. Canceló varias apariciones por problemas de movilidad. En mayo de 2022, durante el discurso de la reina en la apertura del Parlamento, fue Carlos quien leyó en su nombre, sentado junto al trono, pero no en él, en una imagen que anticipaba con una claridad imposible de ignorar la transición que se avecinaba. Y sin embargo, 2 meses después, en junio de 2022, el país celebró con una energía extraordinaria el Jubileo de Platino, 70 años de reinado de Isabel II. Fueron 4 días de festejos que incluyeron el desfile del Jubileo, un concierto frente al palacio y una serie de eventos en toda la nación que mostraron la profundidad del afecto que el país sentía por su reina. Isabel apareció brevemente en el balcón del Palacio de Buckingham, sonriendo hacia la multitud que llenaba el mall, y ese momento fue saludado con una ovación tan larga y tan intensa que pareció contener todo lo que la gente quería decirle, pero no podía expresar de otra manera. La última aparición pública significativa de Isabel fue el 6 de septiembre de 2022, en el castillo de Balmoral, cuando recibió a Liz Truss para encargarle la formación de un nuevo gobierno. Era el 15º primer ministro al que nombraba a lo largo de su reinado, un número que por sí solo ilustra la dimensión histórica de su continuidad. Los primeros ministros a los que había recibido a lo largo de su vida iban desde Winston Churchill, que había nacido en el siglo XIX, hasta una mujer de 47 años, nacida en la era del rock and roll. En las fotografías de ese día, Isabel parecía pequeña y frágil, con la mano apoyada en el bastón, pero sus ojos seguían siendo los mismos, directos, atentos, presentes con una intensidad que la edad no había podido apagar. 2 días después, el 8 de septiembre de 2022, falleció. El palacio anunció la noticia con la brevedad protocolaria de siempre, pero en todo el mundo la gente entendió que lo que había terminado era algo más que un reinado. Había terminado una era entera. La muerte de Isabel II desencadenó uno de los rituales más elaborados y solemnes que el mundo moderno conoce, el protocolo London Bridge, que llevaba décadas preparado y que se activó de inmediato. El cuerpo de la reina fue trasladado desde Balmoral a Edimburgo, donde permaneció en el palacio de Holyrood House antes de ser llevado a la Catedral de St. Giles para recibir honores militares. Después, el féretro fue trasladado en avión a Londres y depositado en el Westminster Hall, el salón más antiguo del Palacio de Westminster, donde el pueblo pudo pasar a dar el último adiós. La cola de personas que esperaban para rendir homenaje a Isabel se extendió durante kilómetros a lo largo del Támesis. En el momento de mayor afluencia, la espera para entrar al Westminster Hall superaba las 24 horas. La gente traía sillas plegables y mantas para pasar la noche. Familias enteras, abuelos con nietos, veteranos de guerra con medallas prendidas al pecho, jóvenes que habían crecido sin conocer otro monarca que ella. Era un desfile humano sin precedentes en la historia reciente de Gran Bretaña, una manifestación espontánea de gratitud y de duelo que ningún organismo oficial había ordenado ni podía haber previsto en su magnitud. El funeral de Estado se celebró el 19 de septiembre de 2022 en la Abadía de Westminster.
Asistieron los jefes de Estado y de gobierno de más de 100 países, representantes de familias reales de todo el mundo y una delegación de líderes de la Commonwealth que reflejaba la amplitud casi inconcebible de la red diplomática que Isabel había tejido durante 7 décadas. La ceremonia duró algo más de una hora y fue seguida por televisión por un estimado de 4.000 millones de personas en todo el planeta, la audiencia televisiva más grande de la historia hasta ese momento. Carlos III fue proclamado rey en el momento mismo en que su madre exhaló su último aliento, según el principio constitucional de que el trono nunca está vacío. Pero en los días que siguieron a la muerte de Isabel, mientras el mundo procesaba lo que había ocurrido, fue evidente que la transición no era solo dinástica, era cultural, emocional, histórica. El mundo había perdido no solo una reina, sino el punto de referencia más duradero que el siglo XX había producido. La mujer que había sido testigo y protagonista de más transformaciones que casi cualquier otro ser humano de su generación, que había sobrevivido a todo lo que la historia le había lanzado y había seguido cumpliendo con su deber, con una consistencia que parecía desafiar las leyes normales del desgaste humano. ¿Qué queda de Isabel II? No solo los monumentos, no solo los sellos de correos con su perfil, que durante décadas viajaron en millones de sobres por todo el mundo. No solo los cuadros y las estatuas y los nombres de calles y edificios. Lo que queda de Isabel II es algo más difícil de medir y más duradero que todo eso. Una manera de entender el servicio público que, le gustara o no al observador, fue absolutamente coherente desde el primer día hasta el último. Isabel II fue reina de un mundo que cuando ella ascendió al trono todavía funcionaba con las categorías del siglo XIX, con imperios y colonias, con fronteras trazadas por guerras de generaciones anteriores y con jerarquías sociales que parecían inmutables. Y cuando murió, ese mundo había cambiado en casi todos sus aspectos fundamentales. El imperio era historia. La tecnología había transformado cada rincón de la existencia humana. Las estructuras sociales y familiares se habían redefinido radicalmente. Y la monarquía misma era una institución cuestionada con una regularidad que habría resultado impensable en los años 50. Y sin embargo, la monarquía seguía en pie, en gran medida gracias a ella. Eso no significa que su legado esté libre de sombras. Las críticas al colonialismo british, al papel de la corona en la historia del sometimiento de pueblos enteros, a los silencios institucionales sobre la esclavitud y sus consecuencias, a las dificultades de la familia real para abrirse a personas que no encajaban en su molde tradicional, todas esas críticas son legítimas y forman parte honesta de cualquier evaluación de su reinado. Isabel no fue un símbolo de perfección moral. Fue algo más interesante y más complejo que eso. Fue el símbolo de una institución que, a pesar de sus contradicciones y sus fracasos, siguió encontrando maneras de ser relevante en un mundo que cambiaba más rápido que cualquier otra época anterior de la historia humana. Hay una frase que Isabel pronunció en su primer discurso importante, en la víspera de su 21 cumpleaños, transmitido por radio desde Sudáfrica en 1947, cuando era todavía princesa y el mundo aún no sabía lo que habría de ser. Dijo que toda su vida, fuera larga o corta, la dedicaría al servicio de todos y a la gran familia imperial a la que todos pertenecían. Fue larga. Fue 70 años, 214 días, 15 primeros ministros, una pandemia, 2 guerras con participación directa de sus tropas, 5 décadas de cambio tecnológico acelerado, escándalos familiares que habrían hundido a cualquier otro, y una presencia semanal, sistemática, incansable en el centro de la vida pública de su nación. La promesa fue cumplida. Y eso, en una era en que la palabra dada raramente sobrevive a la primera tormenta, es en sí mismo una forma de grandeza que la historia no puede ignorar.